Bien, un segundito. Em, Todo esto además se relaciona con Machado es crítico de las vanguardias, ¿no? Ahí hay una crítica, hay una polémica interesante. Él habla en contra de las vanguardias, dice que critica a la joven poesía española vanguardista y a la vanguardia, por no tener una actitud política y por huir de la vida, ¿no? Bueno, ahí esa es una polémica interesante, porque además nosotros vimos, los que hacemos historia del arte, hemos visto que la vanguardia iba en una búsqueda hacia la vida, ¿o no? ¿Se acuerdan? Que dijimos, bueno, no, había una búsqueda de que el arte saliera de los lugares elitistas, de que empezara a ser consumido y estuviera cercano a la gente común y corriente, que no sea solo una cuestión de museo. Y sin embargo, acá lo tenemos a Machado acusándolos eh, de no tener una actitud política y de huir de la vida. Y ahí se puede armar una polémica interesante, porque habría que ver entonces, bueno, ¿cuál es el problema? Porque Machado, seguramente él pensaba que él sí tenía una cercanía con lo que sería la vida, y las vanguardias también. Quizás el problema es que entienden cada uno de ellos por la vida, por una cercanía con la vida. Y lo mismo con la política. Machado se consideraba a sí mismo políticamente comprometido y los vanguardistas también muchos debían También, considerar que lo que hacían era político. O sea, sí. ¿no? Pegarle una patada en el traste a la institución del arte es político eso, ¿no? Porque político no hay que pensarlo más como algo partidario, estamos hablando como la idea de política como praxis humana, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, podría haberse armado algo interesante. Em, Bien, después también va a estar interesado en, o uno de los temas que aparecen es el del destino de la juventud española, en la cual él tiene confianza, porque ve una juventud que está como comprometida con su tiempo y con su historia, pero a la vez, como era una persona más grande, ya no era un joven, va a intentar alertarlos, ¿no? Sobre los peligros que acechan a esa juventud, sobre las trampas en las que pueden caer. Entonces les dice que tengan cuidado, que tengan prevención sobre algo que él llama la plasticidad del pasado. Que en un punto es no ir a buscar en el pasado o no querer ir a leer en el pasado cosas que no son, o que de última no sabemos si son o no son porque ya han pasado, ¿no? Como esta cuestión de manipular el pasado para hacerle decir lo que uno quiere. Eh, y también los alerta contra una perspectiva más de un futurismo medio radical, ¿no? Como, bueno, tampoco el futuro como el espacio donde todo saldrá bien o donde todo se podrá llevar a cabo, porque sabemos que no es así, ¿no? Entonces, es interesante que ahí él tiene como una actitud de confianza con la juventud, pero a la vez le quiere marcar un par de cuestiones que provienen de su propia experiencia de tratarse de una persona más grande. Em, Después él va a mencionar, o va a nombrar en un punto, de nuevo con la idea de nombrar cosas para darle entidad. Él va a tener la noción de intrahistoria, todo junto, intrahistoria del pueblo, intra como de adentro, ¿no? Como interno, intra. Entonces,
Él va a decir que en oposición a la historia, ¿no? A la historia de una nación, a la historia de un pueblo, a la historia de un continente, a la historia de lo que sea, lo que a él le va a interesar es la intrahistoria, que vendría a ser eso, como la historia interna del pueblo, el alma del pueblo. Y acuérdense que dijimos pueblo, que no es lo mismo que masa para él. Y va a decir que el alma del pueblo está basada, es una identidad que está basada en la causa de la libertad y de la justicia, y de la cultura y del trabajo, que eso es el pueblo español. No las masas, el pueblo. ¿Y cuál sería esta distinción? Porque tenemos que pensar, ¿por qué él está insistiendo tanto con el tema de las masas? El pueblo no es las masas, las masas, las masas. Estamos en un contexto de fascismos. ¿Cuáles son uno de los grandes éxitos, logros del fascismo? La movilización de las masas. Pero ¿qué se entiende o qué se lee por masas en ese contexto? Bueno, una agrupación de un montón de gente toda junta, pero que es llevada, ¿no? De forma acrítica a seguir lo que plantea el fascismo, ¿no? Es un movimiento de gente que en un punto es medio engañada o estafada por los fascistas, que movilizan gente de un lado para el otro para sus grandes actos y cuestiones. Y en ese sentido, ahí la masa funcionaría al nivel de la historia, ¿no? Como, bueno, Mussolini da un discurso frente a 20.000 personas, no sé, lo que sea, ¿no? Digo, bueno, eso es algo que viene del orden de la historia. El fascismo logró movilizar un montón de gente convirtiéndola en masa, ¿sí? Y eso es lo que moviliza a nivel de la historia el fascismo. ¿El que va a oponer entonces? La intrahistoria, no esa gran historia, sino como la cuestión más interna de las personas y las va a ligar con esto, ¿no? La idea de la libertad, la idea de la justicia, la idea de la cultura y la idea del trabajo. Entonces esas masas pueden haber sido movilizadas y qué sé yo, pero ese no es el verdadero pueblo. El verdadero pueblo es el que tiene estos horizontes, que tienen que ver con lo interno, ¿no? Con el deseo interno de las personas, con las personas que efectivamente creen que lo importante es la libertad, que lo importante es la justicia, que lo importante es la cultura y que lo importante es el trabajo. Y eso a veces entra en contradicción con cómo funciona eso a nivel histórico, a nivel masivo. Digo, nos puede parecer parecido, digo, el problema en general los seres humanos, ahora no sé si tanto, espero que no, pero bueno, en general los seres humanos queremos esas cosas, ¿o no? Pensamos en la importancia de la cultura, del trabajo, de la justicia, de la libertad. Que después venga un partido político y use esas palabras para hacer barbaridades es otro tema, digo, ¿no? Que es lo que él dice en relación a las masas y el fascismo. Si sonríen porque les suena algo parecido actual, lo dejo a su criterio. Yo no estaba diciendo esto, pero vi las risas, no me di cuenta. Digo, ¿no? Como, bueno, los usos, y acá podemos hablar, nos podemos meter de nuevo en el tema de la lingüística, y qué significan esas cosas, porque el problema es, de nuevo, es un problema de lengua en un punto. ¿Qué es la libertad? Porque a mí me gusta la libertad y hay gente que está en el bando opuesto ideológico mío que está hablando de lo mismo. Bueno, no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y ahí hay una palabra, una idea, un signo, si nos ponemos lingüistas, hay un signo en disputa. Eso ya lo decía Vologinov, que los signos se disputan en la arena política. O sea, querer hacer coincidir un significado con un significante y que del otro lado tengan el mismo significante, pero le quieran poner otro significado, esa es la discusión. ¿Qué es la libertad para vos y qué es la libertad para mí? ¿O qué es la cultura para vos y qué es la cultura para mí? Lo podemos pensar de esa manera. ¿Qué es la educación pública para vos y qué es la educación pública para mí? ¿Qué hay que defender y qué es lo que no hay que defender? Bueno, esas son todas cuestiones que son lingüísticas, porque lo que vamos viendo es que de distintos sectores de la sociedad se apropian de esas palabras y les dan el significado que a ese sector le interesa que tengan, ¿no? Y esa es una cuestión interesante porque es una discusión política que se da a nivel de la lengua. Entonces,
no se me ocurren a ver de otra época que no sea tan actual. Em, bueno, bueno, esto es actual también, pero no importa. La idea de casta. Casta tiene que ver, o sea, viene de la antigüedad india con un sistema, ¿no? Una estructura social especialmente que tienen ellos, en los que las personas, de acuerdo a su familia de nacimiento y qué sé yo, pertenecen a un estanco, ¿no? A un estamento estanco. No es como las clases sociales que, bueno, pobre, clase media, clase alta, no siempre, pero hay un poco de movilidad para los dos lados, ¿no? Como alguien que nace pobre no necesariamente tendría que morir pobre, podría hacer cosas, ¿no? Alguien que nace clase media podría irse para abajo, para arriba, alguien que clase alta podría bajar. Digo, la casta es un sistema de organización política de la India en la cual vos ya por donde naciste ocupás ese espacio en la sociedad, en la pirámide social, y no podés moverte de ahí, porque tiene que ver con el nacimiento. No tiene tanto, o sea, que ver si después vos hiciste más o menos, tenés más o menos éxito económico, o sea, vas a poder trabajar de tal cosa y de otra no, vas a poder estudiar esto y más. Eso es la palabra casta a nivel antropológico o histórico, como quieran. Ahora acá tiene otro significado. El significado que tiene la palabra casta ahora es el mismo que tenía hace 10 años atrás, en el año 2014, ¿no? Pues decías casta y la gente seguía pensando, ¿no? En otra cosa. Digo, bueno, ahí es interesante, ahí vemos cómo hay un término lingüístico que alguien se lo apropia, lo llena de un nuevo significado, ¿no? Y lo hace funcionar dentro del lenguaje de otra manera. Y nosotros lo entendemos, anda a decirle a un peruano y no va a entender qué significa cuando alguien que te dice sos la casta, vos acá en Argentina, el peruano no va a entender, porque no tiene alrededor, ¿no? Como toda esta información que nosotros sí tenemos por estar viviendo acá. Y bueno, por eso las palabras son importantes y las disputas por las palabras son muy importantes y nosotros que nos dedicamos a eso, es interesante siempre como prestarle atención e ir viendo, ¿no? Cómo funcionan esas cosas. Eh, ¿Dónde estamos? Ah, en la intrahistoria. Por eso entonces la diferencia, esto venía en la diferencia con masa, ¿no? La masa es aquello que puede ser utilizado por el fascismo, el pueblo no, ¿no? El pueblo tiene que ver más como con el origen, con las personas en sí mismas, con los deseos medio universales del bien, sería. Eh, Tiene una frase muy linda. eh, Él habla también de la idea de patria. Y de nuevo, parezco medio monotemática, pero hoy tengo como todas unas ideas, se las van a tener que aguantar. La idea esta él también va a hablar de patria bastante, ¿no? Sabemos por qué está en guerra y encima es una guerra civil, entonces son las mismas personas del mismo país peleándose por la patria, y de cada lado, patria es una cosa distinta que la otra, ¿no? Nuevamente está en disputa lo que era la patria para un falangista, no es lo que era la patria para un republicano. Para un falangista la patria era monarca, Dios, Iglesia católica, ¿no? Formas tradicionales de relacionarse, el matrimonio, que esto, no a los homosexuales, servicio militar, no sé, digo, ese tipo de cuestiones. Y para el otro lado no era eso. La patria era república, por ejemplo, y no monarquía. La patria era más libertad de culto. Em, Entonces, él también va a entrar en disputa para él, lingüística, la idea de patria, su concepto, y él va a definirla como, esta es una cita, no el suelo que se pisa, sino el que se labra. Que me parece bellísimo. No el suelo que se pisa, sino el suelo que se labra. La patria es ese pedazo de tierra en la que uno trabaja, ¿no? Y transforma y genera cosas positivas con eso, ¿no? Se gana la subsistencia, come uno y vende y comen otros. Lo que es interesante es
que Machado es cristiano, o sea, le interesa la religión, no es un ateo, pero sin embargo apoyaba el comunismo, ¿no? Esas cosas locas que pasan en España, que uno puede ser comunista y católico al mismo tiempo, y que está muy bien que así sea, digo, no hay que ser purista. Comunismo no, perdón, el socialismo, son dos cosas distintas, al socialismo, ¿no? Porque él veía que el socialismo era una especie, era como una convivencia humana basada en el trabajo, en la igualdad y en la abolición de los privilegios de clase. Entonces le interesa esa mirada, ¿no? El trabajo, la igualdad y la abolición de los privilegios de clase. Generar una convivencia posible con esas metas. Y toda esta idea entonces él la une a una especie de cristianismo medio evangélico y en vez de hablar más como la idea de Cristo, él va a hablar de amor fraternal, ¿no? Como en vez de un amor a Cristo, un amor así más a la figura religiosa, sino que y ahí es donde puede hacer la unión, ¿no? Porque si vos estás hablando de la convivencia humana con la igualdad, no sé qué, bueno, todo esto se logra, como la pata religiosa tendría que ver con el amor fraternal, ¿no? El amor por el prójimo. Entonces, con todo esto que venimos diciendo de Machado, claramente podemos pensar que él acá lo que sostiene es lo que nosotros conoceríamos como un ideario humanista, ¿no? Como muy anclado en el ser humano, muy anclado en cuáles son las ideas humanas que llevan al progreso, en las ideas de igualdad, de desarrollo, de bondad y buen trato entre las personas, en contra de las divisiones, de los privilegios. Y lo que él cree es que este ideario humanista son justamente los valores del pueblo, ¿no? Que los pueblos tienen este ideario, aunque momentáneamente sean raptados por la locura del fascismo, ¿no? Pero que eso es algo que prevalece en la constitución imaginaria y deseante de los pueblos. Entonces, en ese sentido, si bien son textos que tienen una cierta complejidad o beta filosófica, también son textos que él eh, hace un trabajo sobre eso para que sean una prosa medio documental y didáctica, ¿no? Documental en el sentido de contar lo que está pasando, ¿no? Como un documento que después quede sobre aquello que pasaba en esos años, pero a la vez didáctica, es decir, si bien hay un trasfondo filosófico que es un poco complejo, esa prosa intenta ser lo bastante transparente como para que pueda ser disfrutada y leída casi que por cualquiera, ¿no? Que no tengas que tener una preparación necesariamente en literatura, en filosofía, en historia, en lo que sea, para que puedas leerla y entenderla. Porque, y ahí volvemos a la idea, un escritor o un intelectual comprometido por más que escriba sobre cuestiones políticas, si las escribe en difícil, o sea, ¿a quién le va a comunicar eso? A los mismos cinco de siempre, ¿no? Entonces acá la idea justamente es esa. Bueno, si yo soy un intelectual comprometido, todo esto que yo pienso, que puede ser complejo, que puede tener beta filosófica, sin embargo, yo voy a intentar comunicarlo de una manera que alcance al público más amplio posible. Y por eso volvemos al comienzo de la clase cuando dijimos que, bueno, esto había aparecido en revistas en periódicos, es decir, no es un tratado de filosofía escrito, no es una tesis, ¿no? Filosófica. Aparecían en diarios y revistas, ¿sí? Bien. Em, Hasta ahí esa especie de introducción en la cual desvaría gusto, pobres de ustedes. Me gustaría que
que leyéramos Los milicianos de 1936, para ir viendo acá un poco de estas cuestiones que estuvimos charlando. ¿Vieron que está dividido en partes? ¿Tienen ahí el archivo a mano? ¿Sí? Está dividido en uno, dos, tres y así, ¿no? Tipo uno y después hasta acá y después dos. Bueno, ¿les parece que cada uno de ustedes, o sea, que les doy 5 minutos, lean solo el uno y marquen cosas que les llamen la atención, que puedan relacionar con lo que acabamos de decir, lo que sea, como que empecemos a hacer un análisis del texto, pero ya sobre las palabras, ¿les parece? Bien, Profe, disculpe, yo no lo encuentro en el Drive. ¿Está en el Drive? sí, está en el Drive. Está en el Drive, a ver, en la última unidad tiene que estar, en la 5. Es el primer archivo que me aparece, Machado La Guerra, en la unidad 5. Listo, profe, ahí está. Buenísimo.
Bueno, cuéntenme. Bueno, señala que no son soldados, sino que son personas eh, que están tomando las armas, que tienen como un carácter noble, lo representan así como con con unas caras serias, que no tienen como unas expresiones que reflejen lo grave de la situación, sino que con esta seriedad también muestran como el motivo por el que están luchando. Ujú. Y eh, no entendí bien esta parte donde decía de los capitanes, pero supongo que porque toman una posición que no es la que suelen tomar ellos, sino que toman como también un papel de líderes en cuanto a lo que están defendiendo y que no están luchando como por cosas superficiales, sino por una causa profunda que ellos están teniendo. Sí, Yo totalmente. esa, yo esa frase, perdón, profe, esa frase justamente que mencionó Cassandra la tomé como el ideal fraternal, perdón, el amor fraternal, ¿no? Como Muy que bien. hay un amor por el prójimo, que son todos iguales, que van a luchar por un ideal. eh, lo tomé por esa idea. Sí, totalmente, porque además rompe con la lógica de la organización como militar, donde hay pocos capitanes y muchos soldados rasos. Y acá lo que le está diciendo que eran todos capitanes, ¿no? Como una lógica de igualdad, de ponerlos a todos en un pie de igualdad y además de alabarlos, porque se supone que los capitanes son los mejores, ¿no? Y acá serían como que todos son los mejores. Todos son tan buenos que Exacto. merecerían ser capitanes, ¿no? Esa sería la idea. ¿Qué más? ¿Algo más? Profe, también hay lo que vi ahora cuando yo lo había leído es una crítica también a la aristocracia, porque también pensando lo que ya habíamos leído el Cid, este desequilibrio que hay, ¿no? A estos por decirlo, señoritos, cómo se los destierra y después ellos terminan, digamos, salvando a los aristócratas. Bueno, eso se ve reflejado en el Cid cuando sufre la traición. Pero, ¿dónde ves lo del Cid? Porque eso está más adelante. Más adelante al final, hace una comparación. ¿Pero de la parte uno? Sí, de la parte uno al final está. Ah, a ver, ¿me lees la frase? Sí, ahora. Acá, cuando el Señor, por obra de una hombría que sus propios enemigos Está bien, proclaman. pero te adelantaste, no estamos ahí. Teníamos que leer hasta el uno nada más. Ah, ok. Profe, profe, Es la profe, segunda yo vez que lo justo, leo, por eso. profe, yo justo iba a decir lo mismo, iba a acotar algo a lo de Jessica y me di cuenta que leímos más de lo que teníamos que leer. Ustedes vieron que yo les dije, les mostré uno, hasta acá que llegamos al dos, lean hasta Sí, yo leí ahí. como hasta el 5. Bueno, por eso, yo decía, lo del Cid no está acá, falta más adelante. Estamos en el uno nada más, estamos yendo de a poco, en el uno. ¿Qué metáfora es la moneda única? ¿Metáfora de qué? De la vida. Se están Bien, jugando es la la vida. vida, ¿no? Porque si se juega en esa moneda única, si se pierde no hay otra, por una causa hondamente sentida, ¿no? Entonces acá hay una construcción de esos milicianos totalmente heroica, ¿no? Heroica y a la vez, como dijeron ustedes, en relación con estos ideales que él tenía de igualdad, de amor fraternal, de la diferencia entre el pueblo y los señoritos. Y la idea acá de señorío, ¿no? Tanto es el noble señorío de sus rostros. Acá está hablando del pueblo, decir que el pueblo tiene cara noble, también está jugando con esta idea, ¿no? Los nobles no son los nobles por
su posición social o si son aristócratas, sino que son los pueblos que pelean, ¿no? Por lo que profundamente sienten que tienen que defender. Bien. Vamos a la parte 2, ¿les parece? Bien. Acá esto es más fácil, ¿no? Es más directo. ¿Qué está haciendo? Critica al señoritismo Sí. eh, de una manera muy em, alevosa, podría decir, Sí. Sí, además, diciendo que cuando hay un problema de guerras así, como que el señoritismo desaparece, huye eh, ante el temor, ¿no? De, de estas consecuencias. sí, y además dice que ni siquiera es que huye porque es como que se va de la ciudad, sino que es más profundo porque dice, desaparece, se borra. Lo borra la tragedia humana, lo borra el hombre, ¿no? Entonces, es más metafórico esta idea de huida y de borramiento. Es como que, bueno, frente a esa cuestión de adversidad, como que resultan inexistentes, ¿no? No solo que se escapan para no estar en medio del quilombo, sino que incluso si estuvieran ahí, no es como si no existieran, ¿no? Entonces nos da como Como una que son especie invisibles, una cosa de, así. Y también involucra a todas las clases sociales en el final. sí, porque ahí al final nos empieza a dar una especie de definición de qué es el señoritismo, ¿no? Entonces, si en esa definición habla de la hombría degradada, una forma de no ser hombre, y ahí menciona las distintas clases sociales, ¿no? Esta es toda una definición, porque eso es algo que inventó él, entonces, bueno, de alguna manera nos tiene que ir definiendo a qué se refiere. Entonces, no tiene que ver con las clases sociales, no tiene que ver con la vestimenta, con tener una buena vestimenta, o qué sé yo, sino que, bueno, es como esta hombría degradada. Bien, sigamos, vamos con el 3.
Profe, Ujú. tengo problema con la computadora. Me dice que la página, lo que sería la 14, no se ha podido previsualizar el archivo. Ha habido un problema con la carga de esta página. Pero tenés que No la bajar porque lo veo. estás mirando desde el Drive vos, no te lo bajaste. Ah, lo descargo. Ok. ¿Ahí pudiste? Ahí estoy viendo, sí. Sí, ahí sí, profe. Gracias. Sí, pues el Drive te da una preview, pero no es como si lo abrieras en el Sí, sí, me PDF. olvidé de descargar. Claro, me olvidé de descargarlo y ahora sí. A veces funciona, a veces no. ¿Vamos? ¿Sí? Bien, cuéntenme qué ven. Sigue contando los ideales de la fraternidad. Lo que no entiendo es igual cuando habla jesuíticamente, que dice el señoritismo ignora, se complace en ignorar esta idea de que siguen siendo humanos, ¿no? De ¿Eh? que siguen siendo personas y que No, 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 no. no, Escúchame, ¿cómo está escrito eso? Jesuíticamente está puesto entre sí, guiones, que es como si estuviera puesto no, entre paréntesis. Entonces, como ejemplos, ¿no? sacá lo que está en el paréntesis y se lee la oración. El señoritismo ignora, se complace en ignorar la insuperable dignidad del hombre. Esa ignorancia, según él, es jesuítica. Viene de la tradición jesuítica. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, sí, los escucho. Las escucho. Bueno, y también ahí dice el señoritismo por arriba, digamos, del pueblo, porque está hablando de eso, que el pueblo conoce la dignidad y a su vez ellos ignoran la dignidad, bueno,